Bueno, con este último video cerramos nuestro módulo y cerramos nuestro audiolibro. Y a propósito de este último video es que ustedes miren hacia dónde se dirige la investigación biológica en ortodoncia. De una forma muy puntual y muy breve, porque no podemos abarcar todos los temas, pero tener como una pequeña información que, como les dije, ustedes pueden profundizar en la bibliografía. Una alternativa también para la parte estética en ortodoncia ha sido el Invisalign. La técnica con Invisalign ha mostrado tener unos buenos resultados, pero no es posible aplicarla a todo tipo de maloclusiones. Hay maloclusiones que no podemos tratar con esta técnica. Entonces surgen dos técnicas que podrían ayudarnos desde la parte biológica a superar esta limitación estética y a superar otras limitaciones funcionales, biomecánicas y biológicas. Es la farmacogenómica y la nanotecnología. Con la nanotecnología uno pretende crear nanorobots que sean capaces de entrar en las células y poder modular el sistema OPG, RAN ligando mediante esa información. Y con la farmacogenómica uno pretende que el paciente tome unos fármacos con esa activación de esas moléculas de señalización que van a activar esas vías para producir o la neoformación o la reabsorción ósea. Y es que cuando Angle nos dejó los brackets y cuando nos dejó la ortodoncia que utilizamos hoy en día, nacieron varios problemas. Un problema era la velocidad con la que nosotros hacemos los tratamientos de ortodoncia. Generalmente un tratamiento de ortodoncia dura un año mínimo, o algunos pues de pronto un poquito menos, pero a veces nos extendemos hasta 2 años, algunas personas se extienden hasta 3 años y eso realmente pues va ocasionando unos daños en la estructura dental y ósea del paciente. Tampoco podemos controlar los problemas de erupción como lo vimos con la ortodoncia y con la falla de erupción. Pero además tenemos, como dijimos, el 100% de nuestros pacientes con reabsorción radicular, en unas que se recupera, en otras no tanto. Y tenemos que nosotros no podemos ni inhibir ni estimular realmente el crecimiento de los maxilares. Hacemos una redirección de crecimiento, pero no realmente como un estímulo de crecimiento. Y tenemos el problema de residuo. Y parece ser que todo esto lo podemos superar si nosotros intervenimos en esta vía OPG, RAN ligando y en todas las moléculas de señalización que actúan en esta vía. Pero ¿cómo podríamos hacerlo? Tendremos que buscar las mutaciones y cómo se comportan esas mutaciones. Y después del genoma humano, para las casas farmacéuticas fue muy importante averiguar los SNPs. Los SNPs, por su sigla en inglés, polimorfismo de un solo nucleótido, son aquel porcentaje que nosotros tenemos diferente en nuestro genoma de otro individuo. Nosotros somos un 99.9% iguales, todos los blancos con los de la raza asiática, con los caucásicos, con los de la raza africana, todos somos iguales en un 99.9%. ¿Qué nos da la diferencia? Ese 0.1% representados por ese polimorfismo de un solo nucleótido. Y esos polimorfismos no solamente nos dan esas diferencias raciales en el color, en la talla, en el color de los ojos, en el color de la piel, en la forma, en los fenotipos craneofaciales, en los fenotipos corporales, sino que además nos dan el nivel de riesgo de las enfermedades, o sea, cuál es el riesgo de nosotros de padecer una enfermedad, porque después del genoma humano nos dimos cuenta que todo está determinado genéticamente, excepto el trauma, ¿cierto? Entonces, hasta las infecciones, nosotros tenemos una susceptibilidad a tener alguna infección, así sea proveniente del medio ambiente. Entonces, las casas farmacéuticas lo que quieren es mirar este nivel de riesgo para encontrar biomarcadores. ¿Qué son los biomarcadores? Los biomarcadores son sustancias que nos hablan de los procesos biológicos que están actuando en ese momento en el individuo. Entonces, si nosotros tomamos una muestra de sangre en el paciente o una muestra de saliva o una muestra de orina, nosotros podemos detectar algunas mutaciones, podemos ver que en ese momento
Hay un proceso biológico, fisiológico o patológico. En el caso de la ortodoncia, nosotros podríamos ver entonces, por ejemplo, con interleuquina 1B, como están viendo los periodoncistas, que hay un proceso de periodontitis y de inflamación que está activo. Y podríamos ver entonces, nosotros como ortodoncistas, si hay una susceptibilidad mayor a la reabsorción radicular, si realmente el movimiento dental se está dando adecuadamente, si vamos a tener recidiva, si tenemos fallas en el proceso de erupción, si tenemos una falla primaria en la erupción. Y después de que nosotros tengamos estos biomarcadores que nos sirven es como un diagnóstico, nosotros podemos usar estas mismas moléculas como blancos terapéuticos, es decir, ya para tratar la enfermedad. En esta forma, nosotros podríamos tener blancos terapéuticos para la amelogénesis imperfecta. Y Laijal y Moreno Uribe nos hablan de que nosotros debíamos hacer la corrección de fisuras labiopalatinas no solamente mediante cirugía, sino mediante células madre y bioingeniería. Así como también nosotros podríamos utilizar la bioingeniería combinada con la distracción osteogénica para síndromes como las craniosynostosis, como la microsomía hemifacial, en donde nosotros podemos aumentar con bioingeniería y con células madre ese tejido. O podemos usarlo también para el tratamiento de apnea del sueño, con fármacos, con farmacogenómica, de pronto la terapia génica se ha podido utilizar más y se ha visto más enfocada hacia esos síndromes, que el paciente no nazca con ese síndrome. Pero son muchas las alternativas que nosotros tenemos basadas en la biología para poder hacer esa medicina de precisión que tanto soñamos en ortodoncia. Entonces, la terapia génica, ¿será que podemos nosotros cambiar desde la fertilización del óvulo y del espermatozoide esos genes para que el niño no tenga ese síndrome craneofacial? ¿Será que nosotros con ese fenotipo del paciente, con esas imágenes que tenemos ahora que además son funcionales, ayudados con la terapia génica, o con farmacogenómica, o con bioingeniería de tejidos, o con otras ciencias, nosotros podemos cambiar y lograr realmente un crecimiento en el paciente? ¿Será que podemos hacer fármacos en nuestro laboratorio o nanorobots ayudados con células madre para realmente cambiar la ortodoncia? Es importante entonces que nosotros no solamente tengamos en cuenta que en la maloclusión, que el mismo Graeber en su disertación sobre el diagnóstico de la maloclusión nos dice, ¿será que la maloclusión realmente es una patología? ¿O será que es solamente un fenotipo craneofacial, así como que unos seamos altos, otros seamos bajitos, que unos tengamos el color de piel blanca, otros tengamos el color de piel negra? ¿Será que no es realmente una maloclusión, una patología, sino solamente un fenotipo craneofacial? Porque vemos, por ejemplo, que las clases 3 son más frecuentes en la población asiática y vemos que las clases 2 son más frecuentes en la población caucásica y la biprotrusión en la población africana. Entonces nosotros tenemos que empezar a descifrar toda esa maraña compleja de los genes que interactúan en este crecimiento craneofacial. Y así nosotros podemos intervenir en ese crecimiento craneofacial. Y si podemos saber además cuáles son los genes que interactúan en los músculos, como habíamos hablado en otro módulo, nosotros podemos entonces determinar si el paciente va a ser un buen o un mal respondedor. Pero si podemos además determinar qué genes están interviniendo en que esos músculos no se relajen demasiado durante el sueño produciendo la apnea obstructiva del sueño, sino que estén contraídos manteniendo el espacio de la vía aérea, entonces nosotros podemos de pronto controlar la apnea del sueño. Y si nosotros además sabemos cuáles son los genes responsables de la reabsorción radicular externa y de la falla de erupción primaria, pues nosotros entonces podemos tratar farmacológicamente a estos pacientes. Y si no nos sirve la ortodoncia para tratar la falla de erupción primaria, pues poderlo hacer mediante la biología. Y podemos entonces tratar estos síndromes y todas sus comorbilidades que afectan a nuestros pacientes y que a veces nosotros con la ortodoncia no somos capaces de lograr. Entonces,
La última frase de pronto de este módulo y este audiolibro podría ser: pensemos en una forma más biológica. Hagámosle caso a Angle, que desde 1900 estaba diciéndonos que nosotros somos seres biológicos y que la ortodoncia debe ser contemplada dentro de ese ser biológico para poder cambiar la ortodoncia. Y de pronto vamos a empezar a cambiarla, no del todo reemplazando los brackets de una vez por nanorobots y por fármacos, pero sí podemos empezar a cambiarla ayudando a esa ortodoncia y a esa ortopedia con todas estas técnicas, para después de pronto sí eliminarlas. Pero podemos tratar de seguir investigando en esto para cambiar realmente lo que tenemos ahorita y para poder ofrecer unos tratamientos más efectivos para nuestros pacientes, más confortables, con menos efectos indeseables, más exitosos. Bueno, muchas gracias por toda la atención que prestaron en estos módulos, por habernos acompañado durante todo este tiempo, por habernos ayudado a desarrollar ese bonito proyecto. Muchas gracias.